Cuando el usuario pulsa una tecla del control remoto, le llega al pin 5 del micro que estamos programando una ráfaga de pulsos, por lo que en el momento que llega la primera caída del primer pulso de la ráfaga, el micro debe ser preparado, es decir, inicializado para que pueda guardar los periodos de cada pulso de la ráfaga para su posterior análisis. Al inicio hay una ráfaga de pulsos para indicarle al dispositivo remoto que debe prepararse u sincronizarse. Enseguida hay un pulso parecido a lo que conocemos como start bit o bit de arranque. Luego, en este caso en particular, llegan entre trozos de ráfaga de igual tamaño diferentes anchos de pulso, que son los unos y los ceros codificados. Los periodos de cada pulso, es decir, el tiempo que hay entre caída y caída del pulso, serán medidos por un time counter y ese tiempo será almacenado en la memoria SRAM del micro para su posterior análisis. Y el time counter empieza, por así decirlo, a contar el tiempo que dura el primer pulso, que termina en la segunda caída del segundo pulso, y así sucesivamente. Entre caída y caída de pulso es lo que se conoce como periodo del pulso. Para el Mega 8 tengo un reloj, un CK de 4 MHz. Como el periodo es el inverso de la frecuencia, tengo entonces que el periodo es 1 sobre 4 millones de Hz, lo que me da 0.6025 segundos, o lo que es lo mismo 0.3025 milisegundos, o lo que es lo mismo 0.25 microsegundos. Como la ráfaga que emite el control remoto es de 40 kHz, su periodo es 1 entre 40.000 Hz, lo que me da 0.4025 segundos, o lo que es lo mismo 0.025 milisegundos. ¿Cuántos pulsos del CK del Mega 8 se requieren para un pulso de la ráfaga del control remoto? Simplemente dividimos el periodo del pulso de la ráfaga entre el periodo del CK del Mega 8, es decir, 0.025 milisegundos entre 0.3025 milisegundos, y obtengo un valor de 100. Es decir, por cada pulso de la ráfaga se requieren 100 pulsos del CK del Mega 8. Los time counters, los que cuentan el tiempo, hay de 8 bits y hay de 16. Para el time counter de 8 bits pongo en hexadecimal FF y aquí aparece 255 más el 0 que sí cuenta. Con 8 bits yo cuento hasta 256, y para el de 16 bits pongo 4 Fs, cuenta hasta 65.536, porque el 0 también cuenta. Como la ráfaga es de 40 kHz y es el pulso más pequeño y se requieren 100 pulsos del CK, voy a usar el time counter de los 16 bits para una mayor precisión en el análisis de la trama, que va a ser almacenada
en la memoria SRAM. Continuamos. Limpio el registro status. Cuando llega la caída del primer pulso de la trama, estamos aquí. Se ejecuta todo este proceso hasta esta línea de retorno, en espera de la siguiente caída del siguiente pulso. Como voy a usar el time counter de los 16 bits, tengo que tener cuidado en cómo se coloca el byte bajo y el byte alto, para lo cual me remito al datasheet del Mega 8 y voy a donde diga acceso a los registros de 16 bits, entre ellos el time counter 1. Para facilitarme el trabajo, recurro a este ejemplo propio del fabricante. Cuando yo lea el time counter 1 de 16 bits, voy a utilizar este formato. Y cuando quiera escribir en el time counter 1, utilizo este formato, porque así lo especifica el fabricante. Así es que aquí, como voy a usar IN de acuerdo al fabricante, primero va el byte bajo y luego va el byte alto. Y cuando utilice OUT, primero va el byte alto y luego va el byte bajo. Esa es la manera correcta. Cuando se presenta por vez primera esta interrupción, esta se ejecuta hasta esta línea, en donde dice que brinque si el bit sobre el register está puesto. ¿Cuál bit? El bit 0. Como es la primera interrupción, el bit 0 en el registro status debe de ser 0, por lo cual no brinca, sino que ejecuta esta línea, salta a inicializar. Estamos aquí y vamos a programar su código. Voy a pasar hacia el time counter 1, el alto, ceros. Recuerden que el registro ceros en la inicialización vale 0. Así es que estoy cargando hacia el time counter 1, el alto, puros ceros, porque lo estoy inicializando. Enseguida hacia el time counter 1, pero ahora el bajo, voy a pasar a AUS. Entre que la interrupción llega aquí y llegamos a este punto en donde estoy cargando el time counter, ya transcurrió cierto tiempo y es el tiempo que voy a cargar en el registro AUS. Por ello voy a poner que cargue de manera inmediata hacia AUS en un cálculo que yo hice de 19 ciclos del reloj del Mega 8. Repito, entre que la interrupción llega aquí y llegamos a la carga del time counter bajo, ya pasó cierto tiempo y ese tiempo es el que estoy colocando en el registro AUS. Ahora bien, una vez que ya cargué en el time counter los valores de inicio, ahora debo de arrancar este contador, para lo cual voy a cargar LDI hacia AUS en 0 binario, puros ceros y al último un 1. El registro que habilita el contador para funcionar es el registro TCCR1B. Entonces pongo que mueva O hacia TCCR1B el valor de AUS. Bien, este registro TCCR1B tiene sus dígitos 0, 1 y 2 en una tabla que nos indica que si queremos que el time counter esté detenido, es decir, que no haya fuente de reloj y que no pueda contar, ponemos esos 3 bits en 0. En el momento que queramos que el contador cuente, debemos
de hacer uso de alguna de estas combinaciones. Como yo quiero que el contador cuente los pulsos del reloj, debo de usar esta línea 001. Y aquí dice que se va a usar el CK del micro, se va a dividir entre 1. Si quisiéramos dividirlo entre 8, usaríamos este. Si quisiéramos dividirlo entre 64, sería este. Y así sucesivamente. Como ya fueron colocados dentro del registro TCCR1B, en este momento empieza a contar el contador 1, los ciclos del reloj del CK del micro. Arranca el contador 1. Ahora bien, debo de indicarle de alguna manera al proceso que el micro ya fue inicializado mediante set bit en el register status, el bit 0. Pongo un 1 en el bit 0 del registro status para que en la siguiente interrupción llegue y pregunte aquí cómo está ese bit, puesto que ya está puesto en 1, ya no salta a inicializar, sino que continúa en la siguiente línea, pendiente por programar. Cuando venga la siguiente interrupción, el contador tendrá un valor que debe ser almacenado en la SRAM, por lo cual debemos de indicarle a partir de qué posición de la SRAM va a empezar a almacenar el tiempo de cada pulso que se presente. Aquí yo le pongo en data y aparece la SRAM. La primera posición en la SRAM es la posición 0060. Entonces aquí le pongo que cargue de manera inmediata hacia el registro R28 pesos 60 y que limpie a R29. Cuando queremos hacer uso de los direccionamientos de memoria, podemos usar los registros X, Y y Z. En este caso, yo voy a usar el registro Y, que le corresponden los registros R28 y R29. Es por ello que estoy usando aquí R28 y R29, que pertenecen al registro Y. Aquí pongo el byte bajo en 60 del registro Y. Bien, y con esto doy por terminada la inicialización. Cuando llega aquí al RETI, regresa a lo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Prender y apagar el LED. Viene la siguiente caída del segundo pulso de la ráfaga y se vuelve a presentar la interrupción. Es la segunda interrupción intempestiva de repente del segundo pulso de la ráfaga. En este momento veamos qué es lo que pasa. Pulsamos a AUX para protegerlo, ya que la interrupción es intempestiva, ya que la interrupción es de repente. Y tenemos su contraparte POP. Lo mismo protegemos el registro SRED. Cargamos hacia AUX 2 un 4 y enseguida leemos qué es lo que tiene el contador 1, es decir, cuántos pulsos del reloj CK han transcurrido desde la interrupción anterior. Leemos al time counter 1. El bajo se lo pasamos a AUX y el alto
se lo pasamos a AUS 1. Enseguida, el mismo contador, la parte alta, la ponemos en ceros y la parte baja le ponemos el valor de AUS 2. Y AUS 2, aquí yo lo cargué con 4. Es decir, entre que llega la interrupción y llegamos a este punto, han transcurrido, por así decirlo, 4 pulsos de reloj. Ahora ya cargamos los valores del time counter 1 para que empiece, por así decirlo, en 0004. Enseguida pregunta si el bit 0 del registro status está puesto que ya lo inicializamos. Ese bit 0 ahora vale 1. Como el bit 0 vale 1, entonces brinca, pregunta, compara a R29 con 04. Recuerden que R29 forma parte del registro indexado Y. Cuando los valores sean almacenados en la SRAM tiene un límite. El último valor que tiene la SRAM en su almacenamiento es este. Yo voy a utilizar como límite para el almacenamiento hasta el valor 044A para dejarle espacio suficiente para los retornos red o reti y también para los push y los pop. Pongo aquí que brinque si no es igual a la etiqueta almacenar en la SRAM. En caso de que ya tenga R29 el valor de 04, tengo que analizar el valor de R28, que compare de inmediato a R28 con 4A y que brinque si no es igual a almacenar. Pero en el caso de que haya alcanzado la posición 044A, en ese momento quito las interrupciones y de esa manera detengo el proceso de almacenamiento, ya que se alcanzó el límite para poder almacenar. Y entonces le digo que cargue de manera inmediata hacia AUS en 0 binarios, puros ceros. Recuerden que aquí fue en donde se dio de alta la interrupción 1 en el registro GICR, poniendo el bit 7 en 1. Entonces, si quiero detener las interrupciones, aquí pongo que mueva hacia GICR el valor de AUS, que vale puros ceros. En otras palabras, limpia la interrupción. Con esto se detiene el proceso de almacenamiento de la ráfaga, porque ya no hay dónde almacenar. En el caso de que sea necesario almacenar, ponemos la etiqueta, 2 puntos, y enseguida, como voy a almacenar en memoria, voy a utilizar esta instrucción store que almacene en la memoria SRAM. Pero además yo quiero que se incremente el registro Y de manera automática después de que almacenó. Para ello le ponemos un más. ¿Y qué es lo que voy a almacenar en este momento? Viene siendo a AUS. Entonces aquí tengo que ponerle AUS. Enseguida le digo que almacene en la memoria con post incremento, o sea, incremento posterior, el valor de AUS 1. En la posición 60 se almacena el byte bajo y en la posición 61, porque es más alta, se almacena la posición alta. Y de esa manera queda almacenado lo que tiene el time counter en la memoria SRAM. Después de almacenar, no hay nada que hacer y le digo que salte RJMP a
la etiqueta FF. Y la etiqueta FF la voy a poner aquí. Es decir, termina el proceso con RETI. Debemos de tener cuidado de usar correctamente las instrucciones. Por ejemplo, esta brinca si el bit en el register está puesto. Su formato, su sintaxis es esta. Y dice que esta parte debe de estar entre 0 y 7. Es decir, se refiere a los 8 bits. Pero veamos esta otra instrucción que aparentemente llevaría a un formato parecido, pero no. Veámoslo aquí. Poner bits en register. Su formato, su sintaxis es esta. Y dice que esta parte debe de estar entre 0 hasta 255. Eso quiere decir que su tratamiento es diferente. No puedo yo poner aquí un 0. Con esta instrucción podemos poner los unos en los bits que queramos, mientras que con la otra instrucción únicamente se refiere a un bit en particular. Si en el registro status quisiera que todos los bits fueran unos, pondría pesos FF. Como quiero únicamente que el bit 0 sea 1, entonces pongo pesos 01. Aquí me faltó un punto y coma, y aquí, aun cuando no hace falta, voy a poner un RJMP que salte a AFF. Y no hace falta porque aquí deshabilito las interrupciones. Entonces seguiría de largo, finalmente llegaría el RETI y con esto terminarían las interrupciones. Recuerden que el almacenaje en la memoria SRAM empieza en la posición 0060, por lo cual se puso aquí en R29 00 y en R28 60, que viene a ser la primera posición de la SRAM. Como se va a hacer un uso de ese espacio de memoria que va desde 0060 hasta la posición 04-4A, debemos de estar seguros de que no contiene información, para lo cual es necesario que todo ese espacio de memoria lo tengamos en ceros para evitar confusiones. Así que copio la posición de inicio, me voy a la inicialización donde está el reset y voy a poner aquí el inicio del espacio de memoria SRAM. Como lo que yo quiero es llenar todo ese espacio de memoria que voy a usar en ceros para evitar confusiones, voy a almacenar con el comando store ceros, que almacene en la dirección de memoria del registro Y. Como ya tengo ese registro que se llama ceros, pues le pongo ceros. Pero además quiero que lo haga con post incremento. Entonces le pongo más, que almacene en la dirección de memoria Y con post incremento. Enseguida le digo que compare de manera inmediata al registro R29 con 04. Si no es así, que brinque si no es igual a una etiqueta que le llamo C2, y la etiqueta C2 la voy a poner aquí. Lo que pasa es que mientras no alcance el registro R29, no alcance el valor 04, va a estar dando vueltas y vueltas aquí
y va a estar llenando todos esos espacios de memoria con ceros. En el momento que R29 valga 0,4, brinca a la siguiente línea y en la siguiente línea le pregunto que compare de manera inmediata ahora el registro R28 con pesos 4A, que viene a ser el fin de la memoria donde se está almacenando. En el caso de que no sea igual, es decir, que no haya alcanzado este valor, que brinque, si no es igual, a la etiqueta C2. En el momento que no se cumpla la condición, continuamos con esta línea y continúa el programa. Voy a hacer una modificación aquí. Como estas dos líneas no me hacen falta, las voy a eliminar. Como las interrupciones que vienen de la ráfaga del control remoto ya fueron deshabilitadas aquí, al no llegar más interrupciones, el time counter 1 sigue contando. El time counter 1, al seguir contando, llega el momento en que hay un overflow, un desbordamiento en el time counter 1, por lo cual al haber un desbordamiento significa que ya se llenó todo el espacio de memoria asignado en la SRAM o que el control remoto dejó de transmitir la ráfaga. Como voy a hacer uso de esta interrupción, en lugar de RETI tengo que poner RJMP que salte a esta etiqueta y aquí lleva punto y coma. Esa etiqueta la pongo aquí, 2 puntos y su respectivo RETI, retorno desde la interrupción. Para que esta interrupción funcione necesitamos habilitarla. La voy a habilitar aquí en la inicialización. Para dar de alta esta interrupción utilizamos el registro TIMSK en el bit 2 y el bit 2 aquí dice habilitación de la interrupción por overflow en el time counter 1, el bit 2. Entonces pongamos aquí que cargue de manera inmediata hacia AUS en 0 binario, 4 ceros, un 0, el 1, que corresponde a la habilitación de esta interrupción, y enseguida 2 ceros. Y enseguida que pase out hacia el registro TIMSK el valor de AUS. Con esto habilitamos la interrupción por overflow, exceso de flujo. Voy a copiar esto y cuando llegue esa interrupción, lo primero que voy a hacer es deshabilitar esa interrupción. Recuerden que tenemos un registro que es ceros. Entonces, en lugar de AUS, yo puedo poner ceros. Y con eso deshabilito, disable, la interrupción overflow. Y esta instrucción sale sobrando. Por lo que la puedo quitar. Y listo. Ensamblo para ver si no hay errores. Sin errores.